fe inquebrantable de muchas personas que lo viven de esa manera. Se suele decir siempre que la fe mueve montañas, y esta mujer, ella es de Ciudad del Este, vino caminando desde allí hasta la ciudad de Caacupé, y en el momento antes de ingresar a la Basílica de Caacupé la hizo así, como están viendo ustedes en imágenes, de rodillas, para agradecer a la Virgen de Caacupé por el milagro de mantenerla a su mamá sana. Ella cuenta que su mamá había enfermado gravemente y que ella no pedía nada más, no pedía riqueza, no pedía bienes materiales, no pedía nada, solo tenerla a su mamá por más tiempo a su lado. Una mujer, la mujer que le dio la vida en este caso, y a través de ese pedido que ella le había hecho en su momento a la Virgen de Caacupé en este caso, y como su mamá hoy día continúa a su lado, ha sanado, ella decidió agradecerla de esta manera. Pero escuchemos justamente lo que nos mencionaba una de las peregrinas que acompañó a esta mujer, que reiteramos, vino caminando desde la ciudad, desde Ciudad del Este, e ingresó así de esta manera de rodillas a la Basílica de Caacupé. Sí, su mamá sufrió un ACV y le detectaron le dijeron que tuvo muerte cerebral acá en Paraguay. Ella le llevó a su mamá en Foz, hacia Brasil, ella vive en Foz, algo así. Y ahí le volvieron a detectar, le confirmaron otra vez que tenía muerte cerebral. Ella se encomendó a la Virgen, le dijo que no le va a dejar ir a su mamá así nomás, que por favor escuche su ruego. Y su mamá despertó y está en su casa. Está la fotografía de su mamá. Y va mejorando de a poco. Venimos caminando de Ciudad del Este. ¿Están caminando hacia el este? Venimos caminando de Ciudad del Este y ella cumple su promesa desde acá, llegando